ver, debido a la suspensión de clases presenciales, señores, en el marco de la cuarentena por el coronavirus, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPET, pidió a los colegios privados realizar una nueva estructura de costos para disminuir el cobro de las pensiones. ¿Será esto posible? Se lo ha preguntado usted. Crisólogo Cáceres, presidente de ASPET, que se encuentra con nosotros para aclarar esta y otras interrogantes. Buenas tardes, Crisólogo. Hola, Lady. Un gusto estar como siempre en tu programa. Gracias a ti, más bien. Gracias a ti por enlazarte a esta hora de la tarde. Sabemos que todos están cumpliendo la cuarentena, sin embargo quiero agradecer a todos mis especialistas que se toman un tiempo y están con nosotros acá para al servicio de la comunidad, explicar responsablemente, informar y resolver dudas de muchos ciudadanos. Crisólogo, quiero preguntarte, ¿será posible lo que acabo de mencionar, Crisólogo? ¿Sería posible? Por supuesto, al inicio del año todos los padres de familia contrataron un servicio, clases presenciales con los colegios. Las clases presenciales implican una serie de costos para los colegios. Habilitación del aula, infraestructura, electricidad, agua, guardianía, etcétera, etcétera. Pero de repente las cosas han cambiado y ahora el servicio ya no es presencial, sino virtual. Por lo tanto, los costos cambian, los costos disminuyen y más bien son los padres de familia los que asumen el costo de la educación, porque son los padres de familia los que van a pagar la internet, la electricidad, van a comprar los equipos de cómputo, etc. Por lo tanto, los costos deben disminuir. Sin embargo, ellos no han sucedido y los padres de familia se están quejando porque están recibiendo solicitudes para que les paguen el mes completo a muchos de ellos cuando las clases no se han impartido. Y esto nos da varias reflexiones. Primero, que el Ministerio de Educación, que es el ente rector en materia de educación, no ha expedido de manera clara una directiva referida al pago de las pensiones. Ha sacado una resolución viceministerial hace algunas horas en la cual habla de que en un futuro se podrán reprogramar las clases y estas volverán a ser gradualmente presenciales. Pero no se refiere de manera taxativa a los costos, que es lo que preocupa. En segundo lugar, los padres se están quejando porque hay muchos colegios que te cobran la pensión por el servicio educativo propiamente dicho, pero además los padres matriculan a sus hijos en talleres, en clases de simulación, etcétera. Estas clases de simulación, estos talleres no se están prestando, pero los colegios igualitos están cobrando. En tercer lugar, tenemos el tema de que no se están dando facilidades de pago y están cobrando a los padres de familia de manera adelantada. Eso, hay que recordar, Lady, que según la ley, la pensión se paga al final del mes, es decir, cuando el servicio ha sido efectivamente prestado. Sin embargo, a pesar de que la ley dice esto, muchos padres han pagado por adelantado la pensión y son esos padres los que se sienten engañados, se sienten malhumorados, porque han pagado cuando no tenían que haber pagado. No, ya tienen pagado todo marzo, Crisólogo. Mucha gente se queja y nos escriben y nos dicen, señora Lady, o me dicen señorita Lady, como quieran decirme, no lo sé, pero yo ya pagué marzo, me han cobrado marzo y ahora tengo que cobrar, me van a cobrar abril seguramente. Y por adelantado. Por adelantar. Ayer se me pasaba por la cabeza cuando tocábamos un tema de la educación a distancia, yo decía, claro, estaba en mi cabeza, mira, hoy día lo estábamos tocando y yo decía, pero claro, si va a ser la educación a distancia, ya no vamos a ir al colegio, ya no vamos a ir a presencial, obviamente tampoco debería pagar la mensualidad completa porque no son las clases presenciales como de un principio se hace. Y sin embargo, lo ha puesto ASPET en la carta, en la mesa, y creo yo que es necesario, Crisólogo, escuchar al pueblo, sobre todo a las madres de familia, porque tenemos las llamadas saturadas al respecto, muchas llamadas que nos ingresan, WhatsApp, tenemos mensajes, videos, y vamos con la primera, Crisólogo, para que tú puedas responder todas las dudas de las mamitas. Buenas tardes. Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Se me va la voz también. Con Régulo Larcón Velasco. ¿De dónde está llamando, señor? De San Juan de Miraflores, señorita. Cuénteme su duda, su inquietud como padre de familia. Aproveche que tengo a Crisólogo Cáceres, presidente de ASPET, que ha propuesto, escuche bien, que la mensualidad de educación privada sea menor, ya que no se va a dar la educación presencial como siempre se ha hecho. ¿Qué piensa usted? ¿Alguna pregunta? Mire, el asunto es el siguiente. A igual prestación de servicios es igual de remuneraciones. O sea, las pensiones se deben pagar en función al servicio que presta la institución educativa. Si no están prestando los servicios educativos, ¿qué se les va a pagar?
Ahora, en forma presencial hay una disminución total en cuanto a planillas, a una serie de cosas. Entonces, y no está ahí el asunto. El asunto va más por la situación esta de que debía revisarse, así como se va a revisar la ex. Porque estas instituciones tienen un objetivo de lucro. O sea, Entonces, todos ellos lucran con la educación en el país. ya, entonces lo que Y usted me nadie quiere frena decir, eso. señor lindo, precioso, lo que usted me quiere decir es que está de acuerdo que ese menor entonces la mensualidad de educación privada, porque es lo justo, ¿verdad? Claro, desde luego. Ok. ¿Alguna Si no te duda? dan- si no te dan el servicio- ¿Alguna pregunta, señor, para Crisólogo? ¿Quizá algo que usted quiera aclarar? A ver, Crisólogo, a ver, dime tú, ¿qué va a pasar con los colegios privados pequeños que no tienen el soporte tecnológico? Ok. ¿Cuál va a ser Ok. la suerte de los estudiantes de la educación privada? Ok, muchas gracias por la pregunta. Crisólogo, tu respuesta. Bueno, el tema es el siguiente. Lo que ha dicho el padre de familia es totalmente cierto, ¿no? Ningún padre de familia dice no voy a pagar. Los padres dicen sí voy a pagar, pero cóbrame lo justo. Claro, si ya no voy a hacer uso de tu infraestructura, de tu electricidad, de tu agua, de tus servicios conexos, cóbrame pues reduciendo. Yo te voy a pagar. Ese es el tema. Entonces los padres de familia sí quieren pagar, pero quieren pagar lo razonable, lo justo, lo que corresponde. Ahora, ¿qué pasa con los colegios pequeños? Lo que va a pasar con los colegios pequeños es que van a tener que adoptar las medidas necesarias a partir del mes de abril en relación a sus costos. Van a tener que disminuir sus Adecuarse, costos. ¿no? Van a tener que conversar, como lo están haciendo todas las empresas del país. O sea, todas las empresas grandes y pequeñas Claro. están conversando con sus trabajadores, Ajá. porque también hay una situación real, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Las empresas no están produciendo, las empresas no están saliendo a generar recursos, por lo tanto, al no tener recursos, tienen que reducir sus costos. Pero Tenemos esa es una otra negociación. pregunta, Crisólogo, Esa es para una ti. Clarísimo lo que acabas de responder, efectivamente, tienen que adecuarse, buscar soluciones. Es la chamba de cada institución, así sea pequeña, ¿verdad? Buenas tardes. Hola Lady, ¿cómo estás? ¿Cuál Te es tu saluda nombre? Nacia Torres, ¿De dónde me llamas? de Surco. ¿Cuál es tu consulta ante lo que ASPED ha propuesto? Has escuchado claramente que ahora podría pasar, según la propuesta de Crisólogo, el presidente de ASPED, que se menore, ¿verdad?, la mensualidad de educación privada. Así es, Lady. Mira, yo te quiero contar mi caso. Yo tengo 4 hijos en el colegio, en un colegio privado. Ya nos están mandando el cobro de la pensión. Pero, ¿qué pasa? Yo soy ama de casa, mi esposo Ajá. trabaja en el extranjero, justamente en el sitio donde está la epidemia en España, y los han despedido a todos. Entonces, recién hasta julio no los van a recontratar, ¿no? No tienen derecho a paro, no tienen derecho a nada. Entonces, prácticamente yo me he quedado en el aire y yo quiero saber qué va a hacer ASPED para los padres que aquí en el Perú o en cualquier otro lado se hayan quedado sin trabajo y no tengamos manera de cómo afrontar el pago de los colegios, ¿no? Porque ahorita ya se viene abril, ya se Sí. viene mayo, lo siguen cobrando, van a exigir que paguen al menos la mitad de la pensión. ¿Cómo Ok. nos van a respaldar a nosotros? Ok, gracias por tu pregunta, Crisólogo. La respuesta. Bueno, lo que tendría que pasar acá son dos posibilidades. Posibilidad uno, que los propios colegios atiendan esta realidad que están demostrando las llamadas que están recibiendo y que reduzcan voluntariamente sus pensiones. Yo creo que un 50% podría ser un margen razonable. Escenario 2, que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, imparta directivas mucho más claras sobre el pago. Porque, repito, la resolución viceministerial 084 que ha sido publicada por el gobierno no se detiene escrupulosamente y de manera clara sobre el tema de los pagos, sino que dice de que el pago se tendrá que hacer en función del servicio, lo cual es cierto, y que se recuperarán las clases terrestres. Pero ahí tenemos una situación. Mientras ello ocurre, pueden pasar 30 días o pueden pasar 60 Así días. es. Entonces, en ese interín tiene que haber una directiva clara del gobierno. Los colegios se quejan siempre de que son objeto de regulación excesiva. Pero claro, entonces no esperen regulación, autorregulen. Ustedes mismos den normas, Ajá. pero que para que los padres también
sientan que están haciendo un pago justo. Claro, y se sientan seguros también de la educación que van a tener que enfrentar ahora, sobre todo la educación a distancia y los pagos que dicen ellos quieren que sean justos como tiene que ser. Tenemos otra llamada, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Karina, ¿De dónde me llamas? de La Molina. ¿Cuál es tu consulta, tu pregunta? En principio, bueno, apoyo lo que la SEC está haciendo. Y quisiera saber si es legal que los colegios retiren los accesos a las clases virtuales para aquellos padres que no puedan pagar las mensualidades. Ok, gracias por tu pregunta. La respuesta, Crisólogo. No. Taxativamente no. La legislación establece que aun cuando el padre no pague las pensiones, el chico no puede ser separado de las clases y tampoco se le puede impedir dar los exámenes. Así que esa preocupación descarte. Ok. Ahora, hay una cuestión. Los padres de familia que nos escuchan, Lady, deben anotar. Agarren lapicero y papel, por favor. Le vamos a dar un par de segundos. Todos. Lapicero y papel. Ustedes, cuando tengan estos cobros, ustedes pueden presentar un reclamo ante el colegio, porque se están violando dos derechos consignados en el Código del Consumidor. Dos. Primer derecho a recibir un servicio idóneo. Idoneidad, ¿qué significa? Significa que el padre de familia reciba aquello por lo que pagó, ni más ni menos. Si el padre de familia pagó por servicios presenciales, por infraestructura determinada, por capacitación personalizada, etcétera, 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 el padre tiene derecho a... Y obviamente clases virtuales no... A ver, te voy a interrumpir un ratito ahí, Crisolo, te voy a interrumpir. Quiere decir que el pago de marzo de muchos padres que han hecho a instituciones privadas tendría que posiblemente devolverse alguna cantidad o íntegramente. Si los padres denuncian que les han hecho un cobro adelantado de pensión, los colegios que hicieron el cobro adelantado de pensión violaron la ley. Por lo tanto, esos colegios que hicieron cobro adelantado de pensión son susceptibles de ser denunciados por violación del Código del Consumidor y de las leyes en materia de educación. Porque, repito, ley, que lo escuche toda tu audiencia, la pensión se paga una vez que el servicio ha sido prestado de manera efectiva, es decir, al final del mes. Pero estamos viendo que muchos colegios han exigido el pago de la pensión adelantada de marzo. Y ahora estamos viendo que están exigiendo la pensión adelantada de abril. Sí. Doble violación. Eso es ilegal. Ok. Siguiente llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Lady. ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Andrés. Andrés, ¿de dónde me estás llamando? De Breña. Cuéntame tu consulta. ¿Has escuchado a Crisólogo Cáceres, presidente de la SPED, con la propuesta? ¿Cuál es tu pregunta? Sí, muchas gracias por la oportunidad. En realidad es muy importante que tanto padres de familia como padres, madres, estén enterados de este tema. Lo que yo quisiera consultar es lo siguiente. En el caso yo tengo a mi hijo en un colegio privado. Ya cancelamos el mes de marzo, pero ahora me están mandando correos para cancelar el mes de abril y obviamente los chicos no están yendo físicamente a estudiar. Entonces tampoco decimos que no vamos a pagar, ¿no? Porque eso sería injusto y obviamente hay que pagar planilla y todo ello. Pero en ningún colegio hasta el momento me he dado cuenta que tiene un mecanismo para informar adecuadamente a los padres de familia cómo va a ser el seguimiento tenido. Si bien es cierto, estamos a la espera de que los colegios, mediante el correo, nos informen los procedimientos a seguir, hasta ahora nadie lo hace. Ajá, buen punto. Gasto adicional. Buen punto. Ok, voy a preguntarle a Andrés, a Crisólogo, la respuesta, Crisólogo, de información. Bueno, Lady, una vez más, los padres de familia te están diciendo que están dispuestos a pagar, pero están cobrándole la pensión por adelantado. Y eso, repito, es ilegal. Padre de familia, el único cobro autorizado es matrícula y cuota de ingreso cuando el chico es inscrito por primera vez en el colegio. Okay. La pensión se paga después de que el servicio ha sido prestado. Si a ustedes, como están contando los televidentes, les han cobrado marco adelantado, se ha violado la ley. Y si ahora les pretenden cobrar abril por adelantado, vuelven a violar la ley. No paguen. Ok, Díganle no pague, que el Código del no Consumidor pague. prohíbe el cobro adelantado. No paguen. Ok, Y segundo, en Crisólogo. cuanto al monto, el monto tiene que ser reducido sustancialmente por las clases virtuales. Y hay otro tema. El otro tema es que la cantidad de horas lectivas se reduce. Porque yo estoy recibiendo denuncias de padres de familia que dicen, oye, antes mi hijo estaba 6 horas, 7 horas en el colegio.
ahora tiene 2 horas de clases virtuales y quieren que le pague lo mismo. O sea, ha cambiado todo radicalmente y quieren mantener el mismo esquema de pagos. Por No, eso pues, no es decíamos, justo, pues. que los colegios tienen una estructura de costos. Deben mostrar esa estructura de costos para saber para que los padres sepan cuánto cuesta la prestación del servicio de manera presencial, como fue lo que se contrató, y cuánto cuesta el sistema en modalidad virtual, que es lo que ahora se va a dar. La Es educación a absolutamente distancia, arbitrario. ¿no, Crisólogo? Ahora, La verdad que quiero agradecerte por haberte tomado un tiempo y explicar básicamente qué es lo que tenemos que hacer nosotros los padres de familia para enfrentar la situación, para reclamar como tiene que ser y que se respeten los derechos en todo ámbito, educación, salud, jurídico, legal, policía y todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Gracias, Crisólogo. Te vamos a... una cosa antes de terminar, Dime, Ley, dime, una cosa. dime. El primer reclamo, porque me preguntan, ¿dónde se presenta el reclamo? El reclamo en primer lugar se presenta ante el centro educativo, Ok. ¿correcto? ¿Ya? Si el centro educativo no te da una respuesta válida en un plazo máximo de 30 días, Ajá. puedes presentar la denuncia correspondiente ante el INDECOPI, Ok. que es la entidad que debería canalizar Ok. todas estas denuncias. Ok, perfecto, Crisólogo. Gracias. Te vamos a estar molestando. Cuídate, Lady. Te vamos a estar molestando, Crisólogo, en estos días. Por favor, conéctate con nosotros porque es importante tu aportación ante la aclaración de la duda de cualquier padre de familia. Gracias, Crisólogo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.